¿estamos bajo la gracia o bajo la ley? Amén. Amén. La palabra de Elohim dice que ya no debemos guardar. Muchos hablan de esa manera. Amén, hermanos. Amén. Muchos creen que ya no debemos guardar los mandamientos. Hoy en día se habla mayormente en muchos lugares, ¿no? Diciendo que ya no se guardan los mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos a veces en la Escritura y no lo sabemos definir, no sabemos realmente lo que nos está queriendo decir nuestro hermano Pablo. Y para esto vamos a abrir la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 14, que es lo que nos está diciendo nuestro amado Shaul. Ese es su nombre en hebreo, Shaul. En castellano es Pablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. ¿Encontraron todos? Amén. Dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor nuestro que estás en los cielos, hoy estamos aquí presentes para poder escuchar tu palabra, aprender lo que has establecido desde el principio, dando a tus siervos los profetas como a los apóstoles, y encaminarnos en este fundamento que tú has establecido, Señor, desde el principio. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder, tu palabra es sabiduría, tu palabra es entendimiento, tu palabra solo aquel que entiende, Señor, es aquel que realmente está en espíritu. Señor, las personas naturales, las personas que no son, no pueden entender, Señor. Esto es para los espirituales que andan conforme a tu palabra. Señor, denos entendimiento, conocimiento, sabiduría en esta noche para transmitir tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Entonces vamos a poner bastante atención, ¿no? En realidad, este es algo maravilloso. No sé si vamos a culminar hoy. Si Dios mediante, pues Dios quiera, ya será en otra oportunidad, si en caso no lo terminamos. Entonces, hermano, muchos han agarrado este pasaje, ¿no? Y muchos dicen, ¿no? Porque dice este pasaje, dice que ya no debemos estar bajo la ley. Pero este es un error. Pablo no está queriendo decir eso. Dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿De qué pecado está hablando? ¿De qué ley está hablando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengo una versión israelita nazarena donde dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, Gloria a Dios. pues ya no está bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. O sea, en pocas palabras, ¿de qué ley está hablando Pablo? ¿Estará hablando de los 10 mandamientos? No. Está hablando de la ley del pecado. La ley dice del pecado: ya no se enseñoreará de ti,
porque tú ya no estás, ¿qué cosa? Ya no estás viviendo en pecado, porque de ese pecado Dios te rescató. Gloria a Dios. Ahora eres una nueva criatura Gloria a Cristo. en el Mesías, Gloria a Dios. en el Señor. Aleluya. A veces por no entender bien este pasaje, enseñamos a quebrantar la palabra a muchos hermanos. Y muchos hoy en día están hablando, diciendo que la ley ya no es para estos tiempos, que los mandamientos fueron clavados en la cruz. No, no, no. Ese es prácticamente, hermano, algo que realmente se está negando la palabra. Amén, hermanos. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. Este versículo ha sido muy utilizado por aquellos que consideran que, amén o no, que la ley ya no está vigente para nosotros. Muchos dicen eso. ¿Ves? Muchos utilizan este versículo diciendo que la ley ya no es para nosotros. Enseñan decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es igual a que ya no debemos guardar los mandamientos. Eso es lo que están diciendo hoy en día. Ya no debemos guardar. Imagínate. Gloria a Dios. Pero realmente estar bajo la gracia significa que debemos ignorar la Torá. O sea, al estar bajo la gracia, ¿podemos quebrantar los mandamientos? Al estar bajo la gracia, ¿debemos hacer lo que queramos? No, 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 hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. Que ya no debemos enseñar lo que dice la palabra. La palabra es ley. La palabra es un mandamiento que nos ha dado a su pueblo, hermano. Gloria a Dios. ¿Ves? Para entender este versículo de Romanos 6:14, donde hemos leído, tenemos que leer bien la carta de los romanos. Amén, hermano. Amén. Desde el inicio, cuando Pablo nos habla de la Torá, o sea, de la ley, nos está hablando de diferentes aspectos de la ley, no solo de mandamientos. Gloria a Dios. Hay muchas leyes, hermano, que Pablo nos está queriendo hacer entender. Muchas cosas. Hay leyes ceremoniales, hay leyes que realmente más antes se hacían, pero ahora ya no. Más antes había muchas leyes. Hay leyes que debemos hacerlo y hay leyes que no. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, para entender a Pablo, necesitamos conocer qué parte de la ley está mencionando. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Amén. ¿Qué parte de la ley? Por un lado, tenemos la condición del pecado. Tenemos, por un lado, la condición del pecado. Amén, hermano. Que un día te esclavizó, que un día te cegó, que un día vivías en la oscuridad y por estar en la oscuridad hacíamos lo que queríamos. Nuestra vida era desordenada, nuestra vida era totalmente oscura, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Que se trata de la descripción de la naturaleza pecaminosa en la que el hombre se atrevió a rechazar la voluntad del Creador, obedeciendo a los deseos de la carne. Gloria a ¿Ves? Cristo. Antes vivíamos sin ley. Antes estábamos, como dije, esclavos. ¿Por qué? Porque obedecíamos a los deseos de la carne. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pablo lo llama, vamos a poner un pause, voy a escribir aquí, no sé si me van a dar tiempo, bueno, tiempo suficiente. La ley del pecado.
la ley de muerte. Y otro está diciendo vivir en la carne. Bien. Gloria a Dios. Lo que Pablo está mencionando aquí en Romanos 1, la ley del pecado. ¿Qué cosa es? La ley del pecado, la ley de la muerte, vivir en la carne. Si uno vive en la carne, hermano, está muerto. A su nombre. Entonces Pablo está mencionando la ley del pecado, la ley de la muerte, y los que viven en la carne. Los que viven en la carne no podrán sujetarse a la ley espiritual. Amén, hermanos. Amén. Entonces, para ver esto, vamos aquí, Romanos capítulo 7, versículo 23. A ver, un hermano que lo lea. Romanos capítulo 7, versículo 25. Esa es la ley de la muerte. Y vivir en la carne, Romanos capítulo 7, versículo 5. Vamos a ver el primer versículo de lo que está diciendo Pablo, la ley del pecado. Vamos a ver todos Romanos. ¿Lo tienen todos? Amén. A ver, ¿quién lo lee, hermano? El que lo encuentra lo lee fuerte. Amén. La palabra del Señor se le lee en nombre del Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, pero está en mis miembros. Amén. Interesante. ¿Qué es lo que realmente, hermano, ve Pablo? Dice bien claro, pero veo otra ley en mi miembro. ¿Ves? ¿Qué cosa es eso? La carne. Amén, hermano. Amén. Que se revela contra la ley de mi mente. ¿Es verdad o no es verdad? A veces se revela. No quiere servir, ya no quiere levantarse, ya no quiere ir a la congregación, ya no quiere alabar, ya no quiere seguir adelante. Se revela contra la ley del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermano? Ya no quiere servir al Señor. ¿Ve? A veces decimos, muy lejos. No, la distancia. No, pero te voy a decir, si eres hombre o mujer, para ti no va a haber circunstancias. Gloria a Dios. Donde sea, donde el Señor te llame, ahí tienes que estar. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. Entonces, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿de qué ley está hablando? ¿Será de la ley de los 10 mandamientos? Por eso, por mal interpretación, por mal, hermano, que nosotros hablamos, decimos que hoy ya no estamos bajo la ley, pero no está hablando de la ley espiritual, está hablando de la ley del pecado, que a veces nos tortura, a veces tenemos que luchar con ese pecado que cargamos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque siempre se revela contra nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. A veces queremos servir al Señor, pero la carne a veces es débil. Y cuando la carne es débil, a veces hacemos caso a la carne.
Pero Dios dijo que este género sale con ayuno y oración. Gloria a Dios. Cuando la carne lo crucificas, cuando tú realmente lo vences, entonces eres libre. Gloria a Cristo. Pero si no crucificas a la carne, vas a tener prácticamente una debilidad tan bajo que no vas a tener ganas para nada, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Estas son unas palabras poderosas que realmente Pablo, hermano, a muchos los que estaban viviendo en ese tiempo, les decía de esta manera. Pero muchos no entendían, como hoy en día no entienden. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver del otro, cómo Dios o cómo Pablo resuelve esto, la ley de muerte.